¿Qué pasa si te digo que un edificio derritió un auto? Seguramente vas a estar diciendo de que es ciencia ficción, pero no. Hoy vamos a hablar un poco de los errores de diseño. Y en Londres, en pleno centro de Londres, sucedió que un edificio, por reflejo del sol, derritió un auto. Un desastre. La pregunta ¿por qué se diseñan los espacios? Parece una pregunta obvia, porque uno supuestamente debería prever alguna situación de un espacio determinado. Pero bueno, en este caso no es tan obvio el prever algo en particular. El diseño no es decoración, ni es unos render hermosos, ni nada de eso. No, el diseño es la primera oportunidad de darnos cuenta si hay o no algún problema en el futuro y cómo ese espacio puede afectar tanto en su interior como en el exterior, en el ambiente. Y para entender un poco esto, vamos a ver un ejemplo de que realmente parece de ciencia ficción, que en papeles el diseño parecía genial y realmente se esforzaron muchísimo en hacer una forma, un diseño que sea llamativo y la verdad que muchas personas lo esperaban ansiosos y realmente cuando sucedió lo peor, que empezó a prender fuego todo alrededor, es que se empezaron a preguntar si el diseño realmente era atractivo o no. Y la verdad que eso hizo de que un edificio que se tenía pensado de que iba a subir la plusvalía del lugar y que el edificio iban a poder recaudar un montón de dinero, la verdad que fue un desastre. Pero bueno, volviendo a lo que es el diseño del edificio. Para empezar, tenemos que ubicarnos en el año 2014, que es cuando se inaugura un edificio de 37 pisos en el centro de Londres. La verdad que era un edificio peculiar, con su forma muy extravagante, diseñado por el reconocido arquitecto Daniel Vignoli. Era un rascacielos de 37 pisos, tampoco era que era tan alto, pero sí su forma era extraña. El nombre del edificio, ay, a ver cómo es, 20 Fenchurch Street. 20 Fenchurch Street. Pero fue conocido como el walkie-talkie. El walkie-talkie porque su forma era, las plantas que estaban más cerca del suelo eran más chicas que las que estaban encima. Entonces su forma era como que iba agrandándose. Y a su vez, no solo que iban agrandándose, sino de que tenían una forma cóncava hacia adentro. Entonces era así y así. Eran era extraño, la verdad, y llamativo, y de no haber sabido este suceso que tuvo con haber incendiado autos en sus alrededores, la verdad que era un edificio interesante, interesante puedo decir. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucede con cualquier superficie que sea cóncava? Tenemos las superficies cóncavas, que parecen como una cuchara, y las formas convexas, que es una cuchara al revés. A ver, si es sobre un material que es absorbente, no hay problema. Ahora, si esta superficie es un material reflectante, lo que sucede es que tenemos un foco de todos los rayos de luz, en este caso solar, se juntan todos en un mismo punto. Algo así como las parabólicas, las antenas parabólicas, lo mismo. O sea que tienen la forma así y tienen un cosito en donde reciben toda la señal. ¿Qué es lo que sucedió con este edificio? Bueno, de que en un momento determinado del año, los rayos incidían de tal manera que se generaba un foco en una calle vecina en donde todos los reflejos de las ventanas de ese edificio, de esa fachada, se centraban en un solo punto. Y en ese punto la temperatura subía a más de 90 grados. Entonces, se prendió fuego un auto que estaba estacionado, una bicicleta se derritió, el frente de un local ahí se le prendió fuego la puerta. O sea, fue un desastre. Y encima de todo eso, era de que no podían hacer nada, o sea, algo así como hacerlo rápido, no se podía hacer, o sea, no podías solucionarlo así, bueno, mañana te lo soluciona o te corro la ventana. No, ya era un edificio que tenía un montón de pisos, un montón de ventanas, entonces era muy difícil el remediar este problema. Pero bueno, la solución temporal que tuvieron que hacer muy rápidamente fue ponerle parasoles.
Y esto, o sea, no solo elevó nuevamente los costos de construcción, sino de que ya la prensa lo había destrozado al edificio. Un edificio que se creía y se pensaba como algo, como un ícono dentro de la ciudad, terminó siendo un edificio infame, en donde era conocido por lo malo que era ese diseño. Y la verdad que es terrible que suceda algo así. Pero bueno, a ver, tenía solución. Así que no hay problema, porque básicamente lo que había que evitar era de que se llegue con los rayos del sol a esa superficie reflectante. Y listo. Pero el tema es que este tipo de cosas es las que uno como diseñador de los espacios tiene que prever en la etapa de diseño. Uno cuando hace formas que son fuera de lo común o que no están probadas, hay que ver cómo se comporta esa superficie o ese material, ese nuevo diseño en relación a las inclemencias climáticas. A ver, sucede por ejemplo con un techo plano. Un techo plano tal vez no tenga que tener uniones si fuera de chapa o si la pendiente es mínima, o sea, porque por capilaridad en la unión de las chapas sube el agua y gotea. Entonces, por más de que tenga una pendiente mínima y yo le estoy poniendo a una superficie que no debería pasar el agua sube por capilaridad y cae. También ha pasado, por ejemplo, en diseños de casas de adobe que no tienen aleros en lugares con lluvia. Entonces, cuando son las épocas de lluvia, el barro con agua no se llevan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el agua le castiga y se empieza a desarmar la pared de tierra. ¿Cómo se soluciona esto? Con un gran alero en donde las inclemencias climáticas no afecten al muro. Y de esta manera, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que prever antes de ponerse a diseñar una forma o utilizar un material que todavía no utilizó. Y aún así, utilizando materiales que uno conoce, sucede que tal vez en un lugar determinado, el ambiente, o porque hay sombra, o porque el terreno hay mucha humedad, o la altura sobre el nivel del mar es muy alta y las temperaturas son más bajas, no sé, o sea, puede suceder muchas cosas y ese diseño con ese material o con esa superficie, o bueno, lo que sea, no funciona como uno pretende que debería funcionar. Y obviamente que como profesionales se nos pasan, pero es nuestra responsabilidad el ver todas las variables posibles para que ese diseño sí funcione. Entonces, como moraleja final, es importantísimo que entiendas que los espacios hay que prever todos los posibles problemas que pueda llegar a tener. Y esto no solo aplica a grandes obras, sino de que desde una cucha de perro hasta una mega estructura pasan por el mismo proceso. Nada más que se va haciendo más complejo el ir previendo todas las situaciones que puedan llegar a pasar. Y para eso se necesita un equipo de trabajo, que eso ya lo vamos a ver en otro video más adelante. Pero bueno, con esto me despido. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo diseño.